¿Qué tal amigos de Enfermería y Salud TV? El día de hoy vamos a hablar acerca del ahogamiento. El ahogamiento va a ser la obstrucción de la vía aérea causada básicamente por líquidos. Estos líquidos pueden ser vómito, sangre u agua. No necesariamente agua, como lo que normalmente uno se imagina. Ahora, ¿qué más debemos saber del ahogamiento? Que es un tipo de asfixia, en este caso llamada asfixia por inmersión. Ojo, el ahogamiento no es que sucede así por así. Por ejemplo, una persona se cae al agua y ya, ocurre el ahogamiento. No, nuestro cuerpo tiene mecanismos de defensa que impiden que el agua ingrese. ¿Qué hace básicamente la tráquea? La tráquea se cierra, evitando así el ingreso de agua a las vías respiratorias. Pero en algún momento al cerrarse, evidentemente, pues si esa persona no sale pronto del agua o alguien no la rescata pronto, en 20 segundos, esa tráquea, por la necesidad del cuerpo de aire, nuevamente se va a abrir de forma brusca y ahí es cuando se va a venir, pues no, la bocanada de agua. Haciendo así que el agua y cualquier líquido ingrese a los alvéolos. ¿Y en los alvéolos qué sucede? Pues recordemos que ahí pasa el intercambio de gases. Entonces ese intercambio de gases ya no va a ser posible. ¿Por qué? Porque los alvéolos en este momento se han llenado de líquido, por lo cual es muy frecuente que una persona que tiene ahogamiento haga una neumonía. ¿Por qué? Producto de que los alvéolos, vuelvo y repito, se llenan de líquido. Tenemos nosotros dos tipos de ahogados. El ahogado azul, este tipo de asfixia es la más común en personas imprudentes que se alejan de la costa. La epiglotis se cierra impidiendo el paso del agua, lo que les decía, hacia la tráquea, por lo que tampoco deja pasar oxígeno. Se denomina ahogado azul porque la víctima tiene cianosis, va a presentar un color azulado y el ahogado azul tiene probabilidades de recuperación. Vamos a ver ahora el ahogado blanco. El ahogado blanco básicamente es una persona ya muerta. Muere por poseer agua en los pulmones después de los 20 minutos de inmersión aproximadamente. De claro, cualquier persona después de 20 minutos de haber tragado agua, pues ya no va a haber intercambio de gases y es muy probable que la persona fallezca. El cadáver se va a presentar pálido y este tipo de ahogado también pudo haber sido víctima de un síncope cardíaco. Normalmente lo que produce un ahogamiento es meterse bruscamente al agua después de haber comido en abundancia. ¿Por qué? Porque una persona puede sufrir calambres y producto de sus calambres no poder nadar bien, así sepa hacerlo, y hundirse y por ende ahogarse. Tras haber ingerido alcohol, claro está, si yo he ingerido alcohol, pues no estoy en todas mis facultades y meterme al agua es recontra imprudente. Después de haber permanecido mucho tiempo en el sol, lo mismo, una persona puede desvanecerse en el agua. Tras ejercicio físico intenso, lo mismo. Y por calambres, ¿no? Que son las cosas que normalmente desencadenan que una persona no pueda mantenerse a flote en el agua y pues no puedes ahogarse. ¿Cuáles son los primeros auxilios? Número uno, tenemos que hacer dos cosas muy rápidas y muy importantes. Mantener la calma y pedir ayuda. Sé que en este momento es muy difícil decirlo, pero lamentablemente eso es lo que tenemos que hacer, porque cuando perdemos la cordura, cuando nos involucramos demasiado, créanme y lo digo por experiencia, uno en ese momento no piensa. Puedes saber muchas cosas, pero en ese momento no se te viene a la cabeza porque estás totalmente bloqueado. Entrar en pánico, como ves, no ayuda, porque esto va a alterar el resto de nuestras capacidades corporales. Luego, intentar rescatar a la víctima después de haber pedido ayuda, intentar rescatar a la víctima nosotros, en tanto esa persona que nos va a ayudar trae pues la ayuda, el material que se necesita de pronto para poder ayudarlo. Vamos a intentar rescatar a la víctima. En caso de no existir ningún peligro para nosotros como auxiliador, es importante que si nosotros no sabemos nadar, pues ni siquiera intentemos ingresar al agua. Vamos a ver los diferentes métodos de rescate que existen, ¿correcto? Vamos a ver esto. El primer método de rescate es que si la víctima está muy cerca de nosotros. Si la víctima está muy cerca, como podemos ver aquí en la imagen, bastará con que nosotros nos acostemos, intentemos estar anclados, firmes y acercarle uno de nuestros miembros. Por ejemplo, podemos acercarle la mano, podemos acercarle incluso el pie si es que nosotros nos queremos agarrar de una baranda y podemos estirar nuestro pie para que él se agarre de él. También puede ser bueno.
pero debemos estar, como vuelvo y repito, bien anclados, porque si no, si la víctima superare por mucho nuestro peso, nos puede arrastrar también al agua. Si la víctima no está muy lejos, pero estamos hablando que ya no está cerca, si la víctima no está muy lejos, cuando la víctima está un poco más alejada del agua, lo que podemos hacer es acercarnos a ella con un palo, y a través de ese palo, que sujete también la víctima, vamos a poder remolcar o arrastrar a la víctima hacia nosotros. Esto puede ser evidentemente una rama, puede ser una garrocha, etcétera, cualquier cosa que nos pueda ayudar. Si la víctima ya está lejos, bueno, acá la situación ya se va complicando. En este caso nosotros podemos lanzarle algo a la víctima, pero siempre que esté amarrado, para que cuando la víctima la sujete, nosotros también la podamos remolcar. Es importante que nosotros, si lanzamos algo como un flotador, intentemos que sea lo más lejano a la víctima, o sea, no tan cerca a la víctima, porque si no, obvio que le va a caer a la víctima, lo cual haría pues que lastimemos a la víctima si es algo más duro, como una llanta, por ejemplo. Si usted debe ingresar al agua, vamos a ver qué debemos hacer si es que nosotros ya debemos ingresar al agua. Si la víctima está lejos y no logró rescatarlo con nada, porque de repente a veces puede ser que no haya nada, o si la víctima quedó inconsciente, usted debe ingresar al agua para hacer el rescate, por ejemplo. Pero debemos llevar consigo algo, debemos llevar algo para intentar remolcar a la víctima. En realidad, lo último y más desesperado que podríamos hacer es ingresar sin absolutamente nada. Acá dice incluso es la última medida si es que nosotros no tenemos nada. Es importante que si nosotros nos vamos a acercar a la víctima y la víctima de repente aún está consciente, porque recordemos que las formas para que yo ingrese al agua era o que no haya nada con lo que yo pueda arrastrarlo, o que de pronto la víctima haya quedado inconsciente. Vamos a ponernos en el primer caso, que la víctima está consciente pero yo no tenía nada para ayudarme, entonces yo tendría que ingresar al agua a nado, pero siempre es importante al lanzarte decirle no hagas nada, te voy a ayudar. Es importante, eso va a darle un poco de tranquilidad a la víctima, va a intentar no hacer ninguna maniobra desesperada y dentro de lo posible, porque la víctima igual va a estar desesperada, dentro de lo posible ya está con el conocimiento que alguien está entrando a salvarla. Si es que nosotros tenemos a la víctima muy lejos, nosotros debemos mantener la cabeza afuera, como vemos aquí en la imagen. ¿Por qué con la cabeza afuera? Para no perder de vista a la víctima. Suponiendo que sea en algo pequeño, pues es muy fácil encontrarlo, pero suponiendo que sea en el mar, pues imagínate que uno nade con la cabeza abajo o sin mirar a la víctima y esta persona pues llegue y no sepa a qué punto llegar. ¿Por qué? Porque en algún momento, sin darse cuenta, esa víctima se empezó a hundir. Y pues ya al perderla de vista va a ser muy complicado que la persona pueda rescatarla, porque en primera hora ya no solo va a tener que rescatarla, sino en primera va a tener que encontrarla, y eso ya va a ser una pérdida de tiempo tremenda. Entonces, no introducir la cabeza, sino nadar siempre, como vemos aquí en la imagen, con la mirada al frente. ¿Cómo aproximarse? Siempre es importante que nosotros nos aproximemos por detrás, como vemos aquí, por detrás de la víctima, nunca por delante, porque la víctima nos podría sujetar. Entonces, una vez que nos hemos acercado por detrás, nosotros la podemos remolcar de esta manera, sujetándolo por detrás de las axilas. De esa manera hacemos que la cabeza, cuello, tórax y lo demás de miembros estén totalmente alineados. ¿Qué hacer si la víctima nos agarra? Por ejemplo, tú te olvidas que debiste haber acercado a la víctima por detrás y la víctima flum nos agarra como en la imagen. Una cosa que nosotros podemos hacer es hundir a la víctima, como podemos ver aquí, hundir a la víctima. La víctima, si nos está abrazando y nosotros nos hundimos con la víctima, va a ayudar a que la víctima nos suelte. Si nosotros intentamos forcejear, va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la víctima no nos va a dejar nadar
y lo que va a hacer es que nosotros empecemos a tragar bocanadas de agua. En cambio, si te agarra, lo único, sin perder este tiempo, hundirte, y la víctima te va a soltar. Incluso una manera efectiva es empujarla de forma brusca ya debajo del agua, como podremos ver aquí, y de esa manera hacemos que la víctima nos suelte. Una vez que nos ha soltado, nuevamente rodearla por detrás y ya podremos remolcarla. Aquí tenemos un método de remolque, por ejemplo, que es girar a la víctima para que quede de espaldas, no nosotros, por ejemplo, estar detrás de ella, y ponemos una mano debajo de la axila y con sus dedos pulgar, índice y medio sujetar el mentón para remolcarlo. Esa es una forma también de hacer que la cabeza quede afuera del agua de la víctima y de esa forma no siga tragando agua. También se puede arrastrar a la víctima por el cabello. Claro, esto va a ser más tedioso, más fastidioso, pero recuerden que en este caso lo que impera es salvar la vida del paciente. El mejor método para transportar a una víctima es esta abrazada. El auxiliador va a tener que sujetar a la víctima pasando todo su brazo alrededor del tórax del paciente o del ahogado, y va a tener que agarrar la otra axila. De esa manera su hombro, como podemos ver aquí, está haciendo de sostén a la cabeza, y agarrándolo de la axila tiene el control total de la víctima para poder remolcarla muy rápido y también de forma alineada. Cuando llegue a la orilla, ya sea de la piscina o de el mar, por ejemplo, lo que debemos hacer es soltar a la víctima, hacer que quede boca arriba, y nosotros lo que deberemos hacer es cargarla como la carga del bombero y salir como vemos aquí en esta imagen. Aquí vemos cómo está saliendo la persona. Después lo que debemos hacer es eliminar cualquier obstrucción que nosotros veamos en la boca, correcto. Colocar a la víctima boca abajo, levantar 40 centímetros a la víctima de la cintura y sacudirlo. De esa manera nosotros haríamos que algo de agua pueda salir. Deberemos activar inmediatamente el sistema de emergencias. Sí o sí se tiene que activar el sistema de emergencia. Toda persona que haya tragado un poco de agua se tiene que ser evaluada. Después realizar un diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, sintiendo el pulso, palpando el tórax, mirando, observando. Recuerden ver, oír y sentir. Ver si el tórax se mueve, oír su respiración, sentir su respiración. Si en caso hay un paro respiratorio, vamos a iniciar la respiración artificial. Podemos dar boca a boca, utilizando de repente algo intermedio, y vamos a dar una ventilación cada 5 a 6 segundos. Si el boca a boca no es posible, se recomienda las respiraciones artificiales o de Holger-Nielsen o de Schaffer, que estas son las mejores respiraciones artificiales manuales en lo que a ahogamiento se refiere. En caso de paro cardiorrespiratorio, vamos a hacer RCP, ya sabemos, 30 compresiones, 2 ventilaciones a un ritmo de 100 a 120 compresiones y de 6 a 8 ventilaciones por minuto. Toda víctima de un accidente acuático debe ser protegida contra el frío. Siempre debemos protegerla o abrigar a nuestra víctima. Ahora, algo muy importante. Ahogamiento retrasado. El ahogamiento tardío o secundario ocurre cuando alguien muere por complicaciones después de una experiencia de ahogo. Esto puede ocurrir, y acá muy importante, miren, dentro de 1 a 48 horas después del rescate. De tal manera que por eso es que yo mencionaba, toda persona que ha sufrido un ahogamiento siempre debe ser evaluada. Debe ser evaluada siempre. Esta acumulación de líquido se llama edema pulmonar y causa dificultad respiratoria moderada a severa. Por ello, la víctima deberá ser examinada en todos los casos. Siempre es importante que una víctima sea evaluada en todos los casos. Ya sabes, si el video ha sido de tu agrado, regálame un gran like y suscríbete al canal. Nos vemos en un próximo video, amigos. Cuídense mucho. Chao, chao.